Hola a todos. Bueno, estoy aquí, mi nombre es Isabel, ya lo sabéis, me imagino, y si no, pues el que quiera seguir el canal, pues se va a enterar que este canal, Miss López, aquí yo me llamo Isabel. Bueno, pues qué calor, hace un calor terrible. Y estamos en Suecia. Bueno, yo de verdad espero que esto del cambio climático, como veis, todo es una ley. ¿Y qué ley es? La ley de causa y efecto, como podéis ver, entre otras cosas, claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay unas leyes y esas leyes, como ya os he dicho, son inamovibles y hoy es la tercera parte de lo que es, vamos a tratar lo que son las leyes universales. Y lo que es más importante saber es que en realidad todo, bueno, y lo digo porque lo pienso, es que en realidad todo es cuántico, en esencia todo es cuántico y me parece, pues vamos a decir, casi increíble que habiendo estos conocimientos que unen, si queréis, lo que es la espiritualidad y la física, pues que me parece increíble que todavía pues no estén tan introducidos en la sociedad y que suene a raro, ¿no? O que suene a superstición cuando en realidad es ciencia, ¿no? Y hay estudios pues que lo demuestran. Y por eso también aquí lo más importante en este canal, ¿qué es lo que yo quiero ser para vosotros? Vuestro coach cuántico. O sea que cuando queráis me contactáis, también doy coaching, tengo mi curso online y os dejo los enlaces abajo. Bueno, entonces vamos a tratar hoy lo que son las leyes del universo, parte tercera, vamos a tratar varias. Voy a hacer una especie de, por decirlo así, de pupurri, o sea, un poco general, un poco muy holístico, y es el tema de las leyes naturales, entendiendo, para, digamos, no ir una a una, entendiendo, para entender la totalidad, y es que entendiendo que todo en esencia es cuántico. Bueno, esto, ya os digo, se intuía antes por las leyes que se sabían del universo, pero es que ahora cada vez más la ciencia, lo que se entiende por ciencia válida y fiable, incluso está corroborando estos hechos, ¿no? Esta realidad, ¿no? Que es la realidad cuántica, ¿no? ¿Y por qué digo que hay esta conexión? Bueno, pues porque en realidad todo en esencia es vibración, los subátomos, y los subátomos no actúan de la misma manera que son los átomos normales físicos, sino que cada átomo está formado por los subátomos, y eso es precisamente el estudio de la ciencia cuántica, que es el estudio de los subátomos. Por lo cual, esto es ciencia pura. Y como veis, también por ley de causa y efecto, que, ¿de qué está, digamos, creado el átomo? Pues de subátomos. Entonces, por lógica universal, entendemos que de alguna manera, pues esa es la esencia, porque son los subátomos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo entiendo mucho que al final lo que se trata es de entender pues la lógica universal, y como os digo, para entenderlo está muy bien entender, combinar las leyes que ya se sabían, que de alguna manera se han demostrado, pero al mismo tiempo entender que esto está corroborado por la física cuántica, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos dice la física cuántica? Bueno, pues nos dice que todo está formado por subátomos y que en realidad es vibración. Y que estos subátomos están todos interrelacionados, con lo cual es lo que se entiende por el principio de entrelazamiento
cuántico, ¿no? Y esto además funciona de manera muy diferente a cómo funciona lo que es la física normal. Vale, pues entendiendo eso, una ley del universo, que se habla mucho, por cierto, es la ley de la atracción. ¿Y por qué es la ley de la atracción? Os voy a decir por dos cosas básicamente. Porque todo es vibración y las vibraciones atraen por similaritud de frecuencias. Y eso es una ley, eso incluso en las ciencias sociales, en la ciencia, pues digamos la similaritud, ¿no? Entonces tiende a unirse. Por eso se forman los grupos, se forman las distintas tendencias, o sea, lo podemos ver en cualquier plano de cualquier estudio que hagamos, ¿no? Entonces, un principio es el principio de atracción, el principio de similaridad, de unión por similaridad. Ciencia, así de claro, eso es un punto. Vale, pero hay que también entender otra cosa, entendiendo lo que es la ley de la atracción, de que todo, en realidad, estamos hablando de esta vibración, bueno, en realidad todo es, si vamos a eso, conciencia, ¿no? Entonces, si hay algo que estamos en continua evolución, si tenemos alguna misión en este plano terrenal, es elevar nuestra conciencia, ampliarla para cada vez más estar en conexión con la fuente, ¿no? Que es, digamos, la fuente creadora de la conciencia, que en realidad formamos parte ya de ellos. Entonces, si tú ves una conexión entre lo que es la vibración, que es la esencia, la unidad mínima de energía, con la conciencia vibracional, pues ahí podéis ver el paralelismo también con la ciencia cuántica y de lo que tanto se habla, pues a nivel incluso, bueno, pues lo que se habla, la correlación que existe entre lo que se pueda entender filosóficamente con la física cuántica. Vale, entonces imaginaros, todo es vibración, el principio de similaridad y que esto además lo dice la psicología y no menos la psicología cognitiva. ¿Qué es lo que dice la psicología cognitiva? Que todo en realidad viene de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, ¿no? Y a partir de ahí creamos la realidad de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos ya de por sí son cargas energéticas, es energía, porque todo es energía, y entonces al observar esa conciencia y juzgarla, digamos, a ponerle, digamos, un pensamiento, estamos, por decirlo así, dándole color a la realidad. Por eso se dice, la realidad es del color del cristal de las gafas con que lo mires. Y exactamente es eso. Entonces, si tú te pones unas gafas de tristeza, pues la vida va a ser triste. Te pones unas gafas de... O sea, por ponerlo de una forma simplificada, ¿no? Entonces, si simplemente entendemos eso, que todos tenemos esta capacidad de elegir nuestros pensamientos, de alguna manera, lo que pasa es que están a un nivel muchas veces subconsciente y no somos conscientes, pues estamos también, de alguna manera, creando nuestra realidad por similaritud y por energía, ¿no? Bueno, entonces, la mente pensante, que es la conciencia, al ser observada, nosotros los observadores, pues son los que estamos con ello creando la realidad. Por eso yo digo también, pienso, luego creo mi realidad. Y por eso tiene tanto poder sanatorio, o sea, a nivel terapéutico, médico, psicológico, etcétera, la meditación. Porque la meditación crea esta observación de tu propia mente, de tus propios pensamientos, te distancias de ellos y eso hace que veas la realidad sin el filtro o con menos filtro y estés más en conexión con la fuente, con la conciencia, ¿no? Bueno, pues eso es también psicología cognitiva, que son... Mi realidad se crea a través o a partir de mi diálogo interno.
Bueno, entonces imaginaros, similaritud, conciencia, entrelazamiento cuántico, porque en esencia esas partículas cuánticas es lo mismo, lo que pasa que se manifiestan en el plano físico, pues bueno, de diferentes maneras, pero en realidad la conciencia cuántica, que es la conciencia de unidad, porque nos viene a decir que todo es la unidad, todo, el uno es el todo, pero al observarlo, y como lo observamos desde un plano, vamos a decir, de un conciencial menor o un estado dimensional menor, o al observarlo, por decirlo así, un poco en plan, si queréis, místico, pues vemos las cosas en sus diferentes, frecuencias diferentes, y nos parece que son diferentes porque unas son blancas, otras son negras, otras son azules, o sea, los diferentes colores, pero en realidad todo, y de eso también eso se sabe, todo, los colores es luz. Entonces, todo, da igual, sea el color que sea, en esencia es luz. Bueno, pues eso es lo que somos. Lo que pasa que en el plano de la manifestación vemos las cosas de diferentes formas, de diferentes maneras, pero si tú elevas tu conciencia, entonces vas a ver que todo está interconectado. Y esto también nos lo dice la física cuántica, ¿no? ¿Qué nos dice también la física cuántica? Bueno, y que de alguna manera estos son las leyes del universo. También nos decía, pues es el principio de, vamos, como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vemos, lo que se manifiesta es una consecuencia del interior. Por eso, cuando tú cambias, todo cambia. Esto es muy importante entenderlo, porque ¿a qué nos lleva no entender esto? Pues a juzgar a los demás, a proyectar, a tener los espejismos, cuando en realidad es todo un producto de tu mente, por decirlo así, de una perspectiva de tu mente. Y esto a donde nos lleva también, que esto es una ley, digamos la más, por decirlo así, filosófica de todas, que es, ya que todo es pensamiento, ya que todo es energía pensante, por decirlo así, la gran frase ¿cuál es? Que es la ley. No pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti. Bueno, esto mismo parecido lo dijo Jesucristo, la Biblia, pero matizado viene a ser esto. Es el tema de que todo es pensamiento. Si entendemos eso, pues ¿por qué? Porque ya cuando estamos en un plano mental, estamos en el plano de la potencialidad, y es ahí realmente cuando estamos creando la acción, porque toda acción proviene en un primer lugar de un pensamiento. Entonces, si empezamos ahí, pues mucho mejor, ¿no? Los pensamientos, ya sabemos que existen pensamientos puros y no puros. Bueno, ¿y qué nos lleva también esta ley, si la entendemos? Que también tiene correlación con lo como es arriba es abajo. Bueno, pues que si dice no trate, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que viene a decir, y sobre todo la conciencia de unidad, sobre todas las cosas, pues ¿qué quiere decir eso también? Pues quiere decir que se nos ha olvidado es que si quieres a tu prójimo como a ti mismo, primero, por la ley de correspondencia de cómo es arriba es abajo, primero tenemos que amarnos a nosotros, porque el otro es un reflejo de nosotros mismos. Y eso por eso es tan importante saber poner límites, hacerse respetar, y eso no va en contra de la ley. Eso es encontrar ese equilibrio. Porque al final, también otra cosa, el universo ¿a dónde va? Siempre al equilibrio, al punto neutro, al equilibrio. Bueno, a la conciencia de unidad. Lo que pasa que nos creemos separados y vivimos en este plano físico y nos sentimos separados. Pero no. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, pues eso, que en realidad
estamos conectados con la fuente siempre y es de lo que se trata. Entonces, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? Pues es conectar con esta conciencia de unidad, con esta ley que también, bueno, también viene en la Biblia, bueno, vi que en todas las espiritualidades o religiones viene, por decirlo así. Entonces, esta es la esencia de la espiritualidad, que es conectar con el hecho de que todo está interconectado y que en esencia todo es igual. Y que en vez de juzgar, ¿hasta dónde nos lleva? Pues que en vez de juzgar, en vez de aplicar, digamos, el juicio, el odio, el resentimiento, pues, ¿cuál es lo contrario? El amor, la comprensión, la empatía. Entonces, cuando tú eres capaz de ser empático y entender al otro, también te estás entendiendo a ti, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues esto, por eso os digo que yo no estoy en contra de nada, simplemente que el ser humano está evolucionando, que el conocimiento se está elevando y que yo no digo que lo de a lo mejor lo anterior, lo que hemos aprendido en las religiones, pues esté mal, sino que muchas veces lo que hacemos es matizarlo y que además la idea al final y lo ideal es conectar la ciencia con lo que se entiende por espiritualidad, ¿no? Porque la espiritualidad no va en contra de la ciencia. Es todo una cuestión conceptual. Vale, entonces, fíjate lo que hemos hablado. Hablamos de que todo está interconectado, que es lo que hablábamos del entrelazamiento cuántico, de que todo en esencia es vibración, que hay la ley esta de similaridad, que es la ley de la atracción. Por eso, en realidad, la ley de la atracción, bien aplicada, es pues también ciencia, por eso también se llama lo que es la ciencia, la oración científica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se juega con estos términos y, bueno, pues a veces no se dice toda la realidad, ¿no? Entonces se piensa que simplemente por desear algo, pues ya ocurre, y no funciona así. O sea, porque también hay una ley, por cierto, que es la ley aparte de la manifestación, que tiene sus procesos, porque incluso cuando desayunamos, eso es una manifestación, porque lo hemos pensado, lo estamos creando con la acción también, por cierto. Pero para llevar a cabo la manifestación también está la ley de la gestación. Entonces todo también está gestándose, es cuestión de tiempos, ¿no? Por eso cuando hacemos este salto cuántico, lo que es también la ley de la asunción, pues como trasladamos el futuro al presente y lo sentimos como si fuera algo ya, pues de esa manera estamos haciendo este salto cuántico y estamos aumentando las posibilidades de que se crea esa realidad. Porque en realidad, ¿qué es el campo cuántico? Es el campo de las infinitas posibilidades, de los potenciales, pero con la observación, con nuestra mente, con la observación se crea la realidad. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues que lo más importante es entender que pienso, luego creo mi realidad, que realmente tenemos un enorme poder. Esto también a qué nos viene, por decirlo así, ya terminando con esto, que donde ponemos nuestros pensamientos, donde ponemos nuestro enfoque, es donde estamos creando la materialización de la realidad, de los potenciales, o lo estamos, porque al final, también algo que antes de que se me olvide, como os decía, campo cuántico es el campo de las infinitas posibilidades, pero, que eso también lo dice la física cuántico, que es el principio de incertidumbre. Entonces, en el universo se rige la incertidumbre, que es lo mismo que la ley de la probabilidad. Entonces no existe este blanco-negro, sino son las probabilidades, pero nosotros con el enfoque y con la observación aumentamos la certidumbre, por decirlo así, o la probabilidad, ¿no?
Y con ello llegamos a la cocreación. Entonces tenemos que fluir porque estamos con el campo de unidad, campo cuántico de conciencia de unidad, pero estamos también formando parte de este océano, no siendo estas gotitas del mar o del océano, y tenemos ese poder de ser parte de este océano, ¿no? Por eso estamos co-creando y por eso es tan importante fluir. ¿A qué nos lleva esto? Que el universo sigue sus propias leyes de armonía, de equilibrio, y eso nos lleva simplemente a que muchas veces llega simplemente con confiar, con fluir, con la fe. Por eso la fe tiene tanto poder. Cuando vamos de cool, en vez de estar tan, digamos, con pensamientos de que todo tiene que ser de una determinada manera o perfecto o que tú crees que las cosas deberían ser, ese perfeccionismo exagerado. Muchas veces es mucho mejor simplemente fluir y las cosas, muchas veces cuando canalizas y fluyes, las cosas se van solucionando por sí mismas, por su propio peso. Y bueno, pues ¿qué más? Pues así ya para terminar también, es que en el universo, como es el campo de las infinitas posibilidades, ¿a qué nos lleva eso? Pues nos lleva a la abundancia. El universo es abundante. Está ahí para, vamos, es simplemente por eso, cuando tú sigues todas estas reglas, las entiendes, vas de cool, sin expectativas, o sea, al mismo tiempo que tienes, sabes lo que quieres, y hay este equilibrio dentro de ti, esta salud, digamos, conciencial dentro de ti, este equilibrio, las cosas fluyen mucho mejor porque vives también en la aceptación y a veces incluso hasta en la renuncia. Pero eso no quiere decir que te rindas, que no es la rendición, sino es que fluyes. Y eso nos lleva también a lo que decía Carl Gustav Jung, que es las sincronicidades, ¿no? Entonces el universo está ahí, es abundante, es como hacer surfing cuando estamos en la playa y es un poco eso, es un poco fluir, observar tus pensamientos, entender estas reglas bueno, que al final de lo que se trata es evolucionar con ellas y conectar y elevar nuestra conciencia. Bueno, yo os digo que si esto, yo lo que no entiendo es por qué no se le da más importancia a estas reglas, a la inteligencia emocional. Bueno, yo creo que cada vez más sí, pero con las evidencias que ya hay, científicas incluso, es que vamos, incluso, vamos, debería ser algo, pues, bueno, iba a decir en sueco, totalmente clarísimo, vamos, por decirlo así. Bueno, pues nada, ya os dejo con esto, de corazón, terrícolas, que bueno, somos terrícolas con esencia cuántica. Espero que os haya gustado, si es así un like, os dejo con mis enlaces abajo y ya sabéis, si me queréis contactar, bienvenidos. Y bueno, hasta luego, chao.